Hola amigos de Noticias 24, les saluda Néstor González y junto a mí la diputada María Corina Machado. ¿Cómo está, diputada? Bien, encantada de saludarte, Néstor. Gracias. Bien, ayer ganó la Vinotinto y unió al país. ¿Es eso lo que se va a buscar por parte de la Mesa de la Unidad Democrática después del 7 de octubre? Absolutamente. Solamente Enrique Capriles puede representar la posibilidad de unir y reencontrar y reconciliar a Venezuela. Ha insistido el candidato en que el oficialismo busca separar y mantenerse a través de esa separación en la que se encuentra Venezuela, pero él insiste en que la fuerza de la unidad se encuentra allí, ¿no? Bueno, es que vemos 14 años donde la práctica del gobierno ha sido ofender, dividir y confrontar, dividirnos en todos los criterios, entre pobres y ricos, blancos y negros, empleadores y trabajadores, de una región y de otra, entre religiones. Quien quiere dividir es porque sabe que en la unión está la gran fuerza de lo que la mayoría de los venezolanos queremos, que es una Venezuela de respeto, de progreso, de superación, de seguridad, de esfuerzo, de responsabilidad. La encuestadora Top Data sostiene que 51% de las personas que votarían por Capriles son mujeres. Si nos habla un poquito de la campaña de la mujer, usted como miembro activo de lo que ha sido la campaña de Enrique Capriles. Mira, las mujeres en Venezuela tenemos unas responsabilidades enormes. Primero, somos más de la mitad de la población, pero cuando tú lo analizas desde la perspectiva familiar, te das cuenta que 4 de cada 10 hogares en Venezuela no tiene papá, solamente tiene una madre que hace las funciones de educación, de cariño, de ejemplo, de protección, pero también que tiene que suministrar las necesidades materiales del hogar. Agrégale que 7 de cada 10 personas que hacemos trabajo comunitario somos mujeres. Entonces tenemos ese triple oficio. Por eso las mujeres somos tan decisivas a la hora de decidir el futuro electoral y el futuro de una sociedad. Y lo hacemos pensando por encima de todo en nuestra familia. Y es por eso que la inmensa mayoría de las mujeres venezolanas entendemos que Enrique Capriles podrá unir a Venezuela como una gran familia, y por eso apoyamos a Capriles. Y por eso yo digo, Enrique Capriles será presidente porque cuenta con el apoyo de las mujeres venezolanas. Bien, el gobierno ha insistido en palabras de la oposición, en tomar pequeños extractos del discurso de la oposición y de palabras que se dan de manera espontánea. Por ejemplo, sobre lo de Maturín, se insistió en que se le dio el nombre de pantaletazo. La vocera del PSV, Blanca Caut, decía que eso era una falta de respeto, que eso denigraba a la mujer. La gobernadora de la entidad, la candidata a la gobernación por la entidad, decía que bueno, que eso es algo que se dio de manera espontánea porque el evento tenía su nombre, pero se han seguido generando comentarios en el oficialismo con ese tipo de palabras, como se generaron cuando el candidato Capriles dijo la palabra jalabola a los refiriéndose a cierto tipo de empleados públicos. Mira, el gobierno tiene una práctica típica del fascismo puro. Y ya que tienen allí varios psicólogos y psiquiatras, seguramente van a entender claramente a qué me refiero. Y es una palabra que se llama proyección. ¿Quién le dice violento a quién? El gobierno le dice violento a los venezolanos que apoyamos a Enrique Capriles. ¿Cómo se llama eso? Proyección. El gobierno ha llegado al extremo de decirle golpistas a los venezolanos que no compartimos la visión de sociedad que quiere imponer a la fuerza Hugo Chávez. ¿Quién ha dado aquí 2 golpes de Estado? El oficialismo. El gobierno dice que se ofende y se denigra a la mujer. ¿Quién ha atacado a la familia? ¿Quién ha permitido que Venezuela tenga el índice de embarazo adolescente más alto de toda América Latina? ¿Quién ha perseguido a trabajadores que siendo mujeres estaban embarazadas o tenían derechos para cobrar sus prestaciones y ahora se las quiere expropiar pagándoselos en unos bonos que como mecanismo viola la Constitución? El gobierno ahora habla de un paquetazo. Eso se llama una proyección. Si no ha sido este gobierno que en un momento de crecimiento económico sin precedentes en nuestro país ha sometido a Venezuela a la mayor destrucción de nuestra capacidad productiva. Tenemos la inflación más alta del mundo. Las empresas cierran, los empleos se van para otros lados. Si hay una práctica que define este gobierno y que sus dirigentes deben entender bien, el oficialismo es la proyección, es culpar a los venezolanos y al ciudadano de todo lo que ellos son y lo que ellos hacen.
han acusado por parte de la oposición, se ha acusado mucho al oficialismo de que en la recta final de las elecciones comienza una guerra sucia. Debemos pensar que si el gobierno recurre, y el oficialismo y Hugo Chávez recurre a esos mecanismos reprochables, corruptos, demuestra que por detrás hay una gran desesperación. La desesperación de saber que no importa cuánta plata venezolana, de todos los venezolanos, han utilizado para comprar apoyos fuera de Venezuela o para intimidar a venezolanos, no importa cuánta amenaza, no importa cuánto miedo, los venezolanos se rebelan frente al chantaje, como se rebelaron los trabajadores de Guayana en la elección de Ferrominera, como se le rebelaron al presidente en Caruachi. Ahí habían filtrado a todo el que podía entrar. Y frente al engaño, frente al la burda manipulación del presidente de la República, los valientes trabajadores de Guayana dijeron, ya está, ya basta, no queremos más mentiras. ¿Tú crees que se puede manipular y engañar a los familiares de los trabajadores de Amuay y a los trabajadores de la empresa petrolera en otras zonas del país que saben en qué condiciones tienen que acudir a laborar por un gobierno irresponsable, mentiroso, corrupto? No, la gente se rebela y eso es lo que está ocurriendo en toda Venezuela. Y por eso están desesperados. Pretenden dividirnos. Y con estos engaños, con estas ofensas, con esta pretensión de generar fricciones dentro de la oposición, lo que logran es unirnos más, hacernos más fuertes. Sin embargo, y pese a esto que han denominado guerra sucia, el gobierno también habla de encuestas que lo favorecen con un amplio margen. Aquí hay una contradicción, si realmente hay una guerra sucia y en comparación con lo que dice el gobierno. Durante los últimos días han sucedido cosas bastante notables. El retiro de 4 partidos que apoyaban la candidatura de Enrique Capriles, la aparición de un documento que la oposición tilda de forjado y el oficialismo tilda de veraz. Entonces, ¿cómo vio todo este terremoto político que se ocasionó de alguna manera cuando el diputado William Ojeda apareció dando esas polémicas declaraciones y con lo de David de Lima, por supuesto? Mira, vamos por partes. Por supuesto. Tú mencionas el tema de las encuestas. ¿Se acuerdan en el 2010, para las elecciones para el Parlamento? Todas las encuestas decían que el oficialismo iba a arrasar. Y el presidente Chávez convirtió esa elección en un plebiscito. Y yo recorría toda Venezuela y les decía, somos mayoría. Y a mí la gente me decía, bueno, María Corina, seremos mayoría en Chacao o en Baruta. Y yo les decía, mire, yo he estado recorriendo cada rincón del país hablando con los productores de café, de cacao, con las enfermeras, con los trabajadores de Guayana, con los pescadores en Oriente. Y estoy viendo que detrás del miedo, de la desesperanza, surge ese deseo de vivir con dignidad y con progresar. Y el 26 de septiembre que demostramos que todas esas encuestas que hoy dicen que Chávez tiene unos puntos arriba, estaban contundentemente equivocadas. Hoy las encuestas no pueden resistir una realidad y es que Enrique sube cada día y la mayoría que ya somos aumenta. Así que yo no sé qué pretende el gobierno con documentos que claramente son mentiras. Yo creo que más bien lo que generan es mayor desconfianza en sus propios sectores, que ven esa desesperación y que dicen, vale, queremos una política limpia, no que recurra a esos mecanismos que nos tienen en el pasado tan desconfiados de esa forma de hacer política que quedó atrás. Y yo sí te puedo decir que si para un lado están llegando nuevas personas y nuevos liderazgos, es para la mayoría que apoya a Capriles. Te cuento que el jueves pasado en Puerto Ordaz, llegando un acto espectacular con mujeres de todos los sectores, se me acerca una persona que para mi sorpresa era la mamá del alcalde oficialista de Piar, Elsie de Muñiz, y me dijo, fui fundadora del PSV, fui gran promotora del oficialismo y defensora del presidente Chávez. Hoy creo que solo Capriles representa el futuro. Y no estoy pensando en mi hijo, estoy pensando en mis nietos. Muy bien. Durante los últimos meses usted venía denunciando que la soberanía nacional se veía vulnerada. Entonces acontece esto con los Yanomami, estas denuncias, y la gente empezó a preguntarse también por la soberanía nacional en cuanto al poder que puedan tener o no los garimpeiros cuando se supone que la Guardia Nacional es la que debe estar allí. La cuestión sobre la matanza se tornó oscura. Hasta el momento no hay evidencias, como dice el gobierno, pero dio de qué hablar el tema, ¿no?
Me parece importantísimo que menciones este tema, porque hemos estado viviendo como de desgracia en desgracia, y el gobierno ha pretendido tapar un suceso, una tragedia, con el siguiente. Fíjate, fuimos desde el horror de lo que representa la comunicación hacia Oriente por la caída del puente de Cúpira, después viene la denuncia de los Yanomami, la tragedia de Amuay, y así vamos tapando Ferrominera, tapando lo que ocurrió en Caruache, etcétera, etcétera. Y la realidad es que no podemos permitir los venezolanos, y mucho menos los representantes en la Asamblea Nacional, que no se llegue al fondo de la realidad y se establezcan responsabilidades para que nunca, jamás vuelva a ocurrir un evento como el de Amuay, como el de Cúpira, como lo que está ocurriendo en los hospitales venezolanos, como lo que está pasando en las cárceles, la tragedia de las cárceles, y por supuesto el caso de los Yanomami. Que un gobierno y que una Asamblea Nacional diga simplemente no investigo porque es mentira, eso es criminal. Una Asamblea Nacional tiene la obligación constitucional de llegar al fondo. Y por supuesto que nosotros lo vamos a plantear la semana que viene. Y si esta Asamblea no quiere investigar, pues lo haremos nosotros y lo hará la gente. La soberanía nacional, ¿cómo queda? Cuando tú tienes un país que produciendo lo que produce en petróleo, tiene que importar gasolina. ¿Cómo queda cuando tenemos zonas del territorio nacional que el gobierno nacional no puede ejercer la seguridad y el respeto al Estado, como es el sur del país? ¿Cómo queda nuestra soberanía cuando las fronteras están siendo permeadas por grupos irregulares? Este es un gobierno que le encanta hablar con frases grandilocuentes de salvar al planeta, pero la familia venezolana se está viendo devastada. Muy bien. Quizá no ahora, pero el gobierno nacional permanentemente busca ganar espacios políticos en el extranjero, sobre todo en la región. Quiero preguntarle, según lo que usted siempre está denunciando, investigando, ¿cuánto le sigue costando esto al país? ¿Cuáles son las consecuencias de estos convenios con naciones aliadas en la región? Mira, yo lo decía la semana pasada, en el gran esfuerzo que se hizo del maratón de las 14 promesas incumplidas. Creo que no hay un sector que evidencie mejor la naturaleza de este gobierno y de este régimen que el sistema eléctrico nacional. Un gobierno que le ha asignado 39,000 millones de dólares, o sea que no es un tema de recursos, y que ha pretendido durante 10 años decir que no hay problema, para en los últimos 5 años echarle la culpa a otro. Primero fue la iguana, después fue el niño, después fue la gente, ahora hablaban de que fue un rabipelado o un samuro, pero nunca es Chávez, nunca es su ministro, es que hasta su propio hermano está allí al frente de Corpoelec. ¿Por qué no le dan la cara al país? Venezuela pasó de tener en el año 2003 un promedio de 2 horas en promedio por apagón a tener ahora 10 horas y media. Estamos a niveles de países como Sierra Leona en África, mientras que en Brasil es menos de 2 horas, en Colombia es 2.2 horas. Estamos frente a una situación de vulnerabilidad profunda, y entonces el presidente pretende que de ofrecerle a los venezolanos que ahora no van a haber apagones, cuando lo que han recibido los venezolanos ha sido multas. Ahí lo que hay un gran demostración de corrupción, ineficiencia e indolencia. Entonces, frente a esto, los venezolanos reaccionamos, y esto no es porque le salió mal, porque pusieron malos gerentes. Allí se demuestra la esencia, la naturaleza de un régimen. Un gobierno que solamente cree en la fidelidad, en la lealtad, en bajar la cabeza, en arruinar a los venezolanos, solamente puede dar estos resultados. Entonces, Chávez y el chavismo representan la oscuridad, pero la oscuridad no solamente en lo material, también en lo espiritual. Y Venezuela y los venezolanos queremos procesos de crecimiento y de luz para la familia y para cada ciudadano. Un analista internacional nos decía hace poco acá en Noticias 24 que le parecía... Perdón, no te respondí lo de Nicaragua, porque además es luz para adentro, es oscuridad para adentro y luz para afuera. Pero se debe entender, perfecto. Debemos decir que son más de 7,000 millones de dólares al año que se invierte para que haya luz en Nicaragua, en Bolivia y en Cuba, mientras hay oscuridad en Venezuela. Sí, precisamente. Un analista internacional nos decía que a su juicio era xenofóbico que en Caracas no se fuera la luz en detrimento del resto del país. Entonces, usted que ha venido recorriendo Venezuela en medio de esta campaña, ya lo había hecho con las primarias, el interior, ¿cuál es la fuerza que lleva el interior en estos momentos? ¿Cuál es el descontento que hay en las regiones para con el gobierno y hacia Capriles o viceversa? Es que al final es un tema de valores.
Porque la gente dice, bueno, es porque no hay luz, o porque los hospitales están en ruinas, o porque se caen los puentes. Todo esto es síntoma de un modelo en descomposición. Que se caigan los puentes, que hayan explosiones en refinerías, que las escuelas tengan pupitres destruidos, o que los niños reciban clases bajo un árbol, que no haya medicina en los hospitales. Es la demostración de un sistema que ha corrompido las bases institucionales, pero sobre todo las bases morales de un país. Y frente a esto, una sociedad reacciona, porque lo que tenemos que entender es que no es un tema de que nos tapen los huecos, o que haya transporte, o que recojan la basura. Es lo más esencial de lo que queremos, lo que está en juego el 7 de octubre. Este es un gobierno que no cree en la propiedad, que quiere una Venezuela de rodillas, que cuando dice que quiere a los pobres, yo digo, sí, Chávez quiere a los pobres bien pobres. Quiere una Venezuela de gente arruinada para poder vivir sometida a lo que un gobierno hoy te da pero mañana te quita. Y eso no es lo que queremos los venezolanos. Los venezolanos queremos un país donde tú puedas ganarte con el esfuerzo de tu trabajo, con el sudor de tu frente, con tus estudios, con tus méritos, la calidad de vida y la satisfacción de tu familia, saber que lo tuyo es tuyo y nadie te lo puede quitar. Y ese orgullo, esa autoestima que Chávez ha intentado destruir, es lo que hace que en el interior y en Caracas esté emergiendo esta fuerza de decir, mira, no importa que nos amenacen, no importa que nos ofendan, esto hace unir a una Venezuela que quiere vivir con dignidad. Al final es cuestión de dignidad. Muy bien. Usted que lleva la fuerza, buena parte de la fuerza de la campaña en cuanto a la mujer, la diputada María León, otras voceras femeninas han insistido en que el gobierno ha venido reivindicando los valores de la mujer y todo esto, ¿no? Yo quisiera que usted me dijera específicamente en el plano femenino cómo se ha movido la campaña y qué le han dicho las mujeres. Ya me decía al principio, vamos a desarrollar un poquito más el tema antes de continuar. ¿Qué le han dicho las mujeres que están allí, que siguen la candidatura de Capriles Radonsky? ¿Cómo crees tú que se sienten las más de 70,000 madres procesadoras cuando hablan de que este gobierno y el presidente Chávez ha reivindicado el rol de la mujer, cuando son mujeres que ganan entre 20 y 40 bolívares diarios y que no les reconocen que son trabajadoras al servicio del Estado y al servicio de la nación, y lo que le dan es una colaboración? El propio vicepresidente de la Asamblea Nacional dijo que era una colaboración. No tienen seguro médico, no tienen asistencia, no tienen prestaciones. Si se queman cocinando, no tienen quien les pague, no tienen transporte, no tienen uniforme. Viven en la absoluta precariedad. Eso es reivindicar el rol de la mujer. ¿Cómo se sienten las mujeres que son maltratadas en sus hogares por la violencia doméstica y no tienen a dónde acudir? ¿Cómo se sienten las niñas venezolanas que salen embarazadas y que no tienen quien atienda a sus hijos, no tienen dónde recibir asistencia médica? Venezuela tiene, insisto, 36% de embarazo adolescente. Y eso es lo que llaman la reivindicación de la mujer. Por Dios, que recorran Venezuela, que vean lo que está pasando en este país, cómo se te acercan las mujeres desesperadas pensando cuál es el futuro para sus hijos, para sus hijas. Entonces, este es el momento de hablar con la verdad. Los venezolanos que queremos en un país donde haya respeto a los valores, a la familia, entendemos que aquí tiene que haber un cambio profundo y un cambio de valores y un cambio de modelo en el cual cada ciudadano tenga la oportunidad de superarse con su propio esfuerzo y se le dé esa oportunidad. Cuando Enrique hablaba el lunes pasado en los programas para los 100 días y planteaba como una prioridad la construcción de las escuelas y de los centros para atención de los niños, para la atención integral de los niños de las madres trabajadoras. Yo pensaba en esas centenares de mujeres que en todo el país me dicen, María Corina, yo quiero salir a trabajar y cuando yo trabajo quedarme tranquila de que mi hijo en mi comunidad, en mi barrio, en el pueblo, va a estar recibiendo protección, educación, seguridad. Eso es lo que la familia venezolana quiere. No que te digan que tú tienes que vivir dependiente de un gobierno que hoy te da, pero que al mismo tiempo inmediatamente te lanza el chantaje. Si tú no haces lo que yo te digo, yo te lo quito. Aquí el único que ha amenazado con quitar es Hugo Chávez Frías. Y quitar lo que es tuyo, tus prestaciones, tu propiedad expropiando, o tus derechos y beneficios sociales. Si no te vistes de rojo, sales a marchar.
Eso es una humillación, eso es inmoral. Y por eso la mujer venezolana, que repudiamos ese tipo de manipulación, entendemos que solo con Enrique Capriles pues, se podrá vivir con dignidad. El candidato Capriles insiste en hablar de manera macro de una solución a largo mediano tiempo, y es a través de la educación. La educación ha sido la bandera en el estado que acaba de gobernar, en el estado Miranda, y tiene la promesa de construir hasta 1000 escuelas durante un primer periodo. Háblenos de la importancia de la educación a su juicio, porque ha sido la bandera y eso toca mucho a la mujer. Pero absolutamente, porque educar no es nada más meterte conocimientos. Educar es formarte para la libertad, darte aquellas valores, aquellas formas de abordar la vida que parten por creer en ti mismo, para poder salir adelante con tu esfuerzo y entender que el día de mañana la forma de dejar atrás la pobreza es con el trabajo productivo, con un trabajo en condiciones decentes, tanto trabajando en empleos que se generen en el sector público y privado, en condiciones que sean de progreso, de respeto, como en el autoempleo, en el emprendimiento. Pero para eso es fundamental la formación y la formación en valores. ¿Dónde está la esencia de la educación? ¿En el maestro? En el maestro, claro que necesitamos infraestructura y tecnología que pueda competir con la que hay en cualquier lugar del mundo. Mira, yo te digo, Néstor, piensa en el pueblito más pobre, más distante de Venezuela. Cabruta. Bueno, Cabruta está en el medio del corazón. Ese es el pleno medio ahí en Guárico. Ajá, Cabruta. Más lejos. Cabruta. Pero piensa en cualquiera. Okay. Hay uno que nos escuche, piensa en el pueblito más distante de su país. Y piensa en ese niño que está hoy en día sin oportunidad de educación, como los que yo vi precisamente en Guárico, en el barrio San José. Un muchachito que me decía que tenía dolor de espalda porque estudian bajo una mata de min. Y yo fui y me llevó de la mano y yo decía, no lo puedo creer. 4 matas de min, en una está primero y segundo grado, en el otro está tercero y cuarto. Y ahí estudian y les duele la espalda porque apoyan los cuadernos en sus piernas. En este país eso está pasando hoy. Yo decía, este muchachito y el de Cabruta va a tener acceso a una educación que el día de mañana le permita ir a la mejor universidad de Venezuela. Yo estoy en la Universidad Católica, en la Central, chico, o a Harvard. Y regresar a Cabruta y hacer allí un centro de formación, de trabajo, de dar empleo y salir adelante. Eso es la verdadera libertad. Ese es nuestro sueño. Y eso es lo que tenemos que hacer realidad en Venezuela. Y eso comienza el 7 de octubre. Y no podemos conformarnos con menos de eso. Chávez pretende que los venezolanos nos conformemos con migajas. Oye, hoy la luz por lo menos no se fue en 5 horas. ¿Qué es eso? Esto es un país donde no se tiene que ir la luz nunca. ¿Cómo es posible que teniendo el potencial hidroeléctrico que tiene Guayana, que tengamos el agua que tiene Venezuela, la gente en San Félix se le va el agua y se le va la luz todos los días? ¿Quién se puede conformar con eso? Me decía unos días una muchacha del movimiento que vive aquí en Capital, oye, le asaltaron al hijo, pero menos mal, le metieron un tiro y no lo mataron. ¿Qué es eso? O sea, los venezolanos no podemos y no vamos a acostumbrarnos así. Queremos un país donde haya seguridad siempre, donde tú puedas salir en la noche, donde tú puedas dormir tranquilo cuando tus hijos están en el cine, donde no tú tengas que estar calculando qué compras, si escoges entre medicinas o comida, porque no te alcanza para las dos. Eso no es vivir, eso es sobrevivir. Y eso es lo que quiere este gobierno. Pero eso no nos vamos a conformar. Por eso aspiramos a más y mejor calidad de vida. Usted decía que la gente decide muchas veces entre comprar la medicina o la comida. Producto de la inflación, el candidato Capriles insiste en que hay que reactivar la economía y la producción nacional, lo hecho en Venezuela, para bajar los índices de inflación. El gobierno, por su parte, los factores de oficialismo han venido reiterando lo de ese supuesto paquetazo. Entonces yo quisiera que usted nos hablara sobre las medidas económicas del gobierno de Capriles y sobre todo sobre lo que es la activación de la producción nacional y la importancia que hay. Mira, la realidad es que hay pocos sectores donde es tan contundente el fracaso del gobierno como en materia económica. El petróleo estaba a $9 cuando llegó Chávez. Hoy está a más de 100. Hemos vivido el periodo de mayor bonanza
en nuestra historia, ¿tú te imaginas lo que podría ser Venezuela si esos recursos se hubiesen invertido en carreteras, en escuelas, en museos, en parques, en universidades, en empresas? ¿Cómo podríamos estar de primeros en América Latina, ganando en todo, no solamente en el fútbol, como anoche nos llenamos de orgullo? ¿Por qué? Porque si tú inviertes y crees en la gente, el país responde y sale adelante. Pero este es un gobierno que uno se pregunta, ¿dónde está ese dinero? Aparte de regalárselo a otros países, ¿dónde está la diferencia? Destruyeron la capacidad de producción de nuestra industria petrolera, destruyeron la capacidad de producción de nuestras empresas de Guayana. Todo lo que toca se arruina. Entonces, este gobierno ha multiplicado la deuda, los precios y la inflación. Ahora, ¿yo cómo que creen que los venezolanos y las amas de casa no vamos al mercado? O que los trabajadores no saben lo que les rendía un sueldo antes y lo que pueden hacer ahora con ello. Somos un país de arrimados. ¿Dónde están viviendo las nuevas parejas de jóvenes? Tú puedes comprar un apartamento. Tú puedes salir y un muchacho recién egresado de la universidad endeudarse y buscar un préstamo para comprar un carro. ¿O cómo estamos viviendo los venezolanos? De la clase media y también de las clases trabajadoras. Oye, vale, yo creo que con engaños lo único que hacen es terminar de espantar a aquellos que podía quedarle un poquito de esperanza y de ilusión de tanto que ofreció el presidente Chávez. Ahora, Enrique ha sido muy claro. O sea, este país lo tenemos todo para salir adelante. ¿Tú sabes lo que más tenemos? Lo que yo llamo la energía creadora reprimida. Es las ganas de hacer cosas, las ganas de construir. Desde el empresario que dice, oye, quiero aumentar y expandir mi fábrica, pero yo no sé si van a venir y me la van a expropiar. Hasta el pequeño comerciante, hasta el muchacho recién graduado de la universidad que tiene una idea y dice, oye, yo quiero invertir mis ahorros, yo me quiero endeudar, pero eso implica asumir un riesgo. Y para asumir un riesgo, invertir aquí, tienes que tener confianza. Tú ves lo que ha ocurrido, por ejemplo, el caso de los caficultores. Mira, hay pocos sectores que a mí me duele tanto como el sector de la producción de café y de cacao, porque le duela lo que le duele a nuestros vecinos, el mejor café y el mejor cacao del planeta se hace en tierras venezolanas. Y había más de 75,000 familias que dependen de eso. Y son fincas pequeñas, ustedes lo saben que el cacao y el café... 3 y 4 hectáreas. Es correcto. Recorre el país. ¿Cómo están? Arruinadas. Y te dicen, pero María Corina, ¿por qué? ¿Pero qué tiene Chávez contra el café? ¿Qué tiene Chávez contra los productores de cacao? Nos han arruinado. Están trayendo café de otros países de peor calidad y más costoso. ¿Y aquí a qué nos han sometido? Entonces, si tú crees en el venezolano, si tú generas confianza y le dices, échale pichón, que yo te voy a respetar tus derechos y vamos a invertir en vialidad, y vamos a invertir en servicios, y vamos a invertir para darte tecnología, asistencia técnica y formación, para que si tú antes producías 5 puedas producir 10, y si producías 100 puedas producir 200. Esos empleos y esas inversiones que se han ido a Colombia, Brasil, a las islas, Argentina, vengan a Venezuela. Pero para eso tiene que haber confianza. Y eso es lo que representa Enrique Capriles, porque tiene una visión, tiene un plan, tiene una trayectoria y tiene un equipo. Somos un conjunto de hombres y mujeres que confiamos no solamente en el país, confiamos en ti, confiamos en cada venezolano y en un gobierno al servicio del ciudadano y no uno que se sirva de él. Muy bien. Le quería preguntar específicamente. Bueno, vamos a volver a lo de... Se me fue la idea, la tenía aquí perfectamente. Bien, sabemos que... A ver... Son tantas cosas, ¿verdad? Que no se nos puede quedar ninguna fuera. Son muchísimas. El presidente Chávez, sin embargo, insiste en que el bolívar no se va a devaluar y en que tenemos una economía sólida. Bueno, también insisten en que PDVSA está muy bien, en que no hay problemas con el servicio eléctrico, en que las cuentas del país están mejor que nunca, en que está controlada la inflación, en que la inseguridad y la violencia es una percepción. La realidad es que este es un gobierno que se ha comportado de una manera tan irresponsable. La deuda venezolana se ha multiplicado por 6. Por 6. Este gobierno, con sus prácticas, recibió un país con el potencial de salir adelante, de progresar, y hoy nos tiene sometido a unas condiciones económicas terribles. Que le digan la verdad al país. ¿Por qué crees tú que están pagándole a los trabajadores con unos bonos, con unos papeles que el día de mañana pueden valer mucho menos?
¿Por qué no le dicen la verdad a los ciudadanos? Y además, ¿por qué no asumen la realidad de que tienen una PDVSA en terrible situación económica y una presión inflacionaria controlada por importaciones subsidiadas? Esa es la verdad, y eso lo sabemos las amas de casa y eso lo saben los venezolanos en general. Bueno, la pregunta a la que iba, que me quedé con el tema económico y me perdí en el espacio. Con todo esto que me está diciendo, con toda esta pasión con la que me está contando que en Venezuela sí hay oportunidades de desarrollo económico, ¿qué lugar le gustaría ocupar en una nueva gestión, una gestión de Enrique Capriles? Mira, yo te voy a repetir lo que he dicho siempre. Y mucha gente me lo pregunta por todos lados. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Oye, yo voy a servir a mi país, donde yo sea más útil. Yo ahorita tengo una responsabilidad inmensa. Y yo siempre he dicho, para mí no hay honor mayor que pueda tener un ser humano que ser el representante de los ciudadanos en la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que en estos años la Asamblea Nacional se ha desdibujado, se ha ofendido y se ha tergiversado totalmente en su rol. Una Asamblea Nacional que se respete exige que los poderes públicos, empezando por el presidente de la República, le rindan cuentas, porque tú estás allí representando a la gente, a todos, a los que votaron por ti y los que no votaron por ti. ¿Tú sabes cuántos ciudadanos se me acercan a mí, gente que me dice, yo voté por Hugo Chávez, pero que ya nadie me escucha? Yo espero que tú vas a llevar este tema a la Asamblea Nacional, y lo hago. Una Asamblea Nacional que se respete hubiese obligado a una investigación profunda sobre Amuay, sobre las cárceles, sobre los Yanomami, sobre lo que está ocurriendo con nuestra deuda, sobre las reservas, sobre cada situación que pone en riesgo la vida y los activos de los venezolanos. Entonces yo tengo por delante un rol enorme, porque en un proceso de transición, y que quede claro, la transición en Venezuela ya comenzó y es indetenible. La Asamblea Nacional va a tener un rol crucial, primordial, y es allí donde tenemos con serenidad, con firmeza, con absoluta y profunda valentía entender que estamos allí para ser la voz de quienes han querido escuchar y ahora se van a oír, y que no vamos a bajar la cabeza. Este gobierno que ha pretendido someter a los venezolanos con una política de miedo se ha encontrado con unos venezolanos que estamos de pie, que no bajamos la mirada, que no bajamos la cabeza, que no retrocedemos, que no callamos nuestra voz, y que demostramos que somos mayoría y que representamos a todo aquel venezolano que dice hoy, ya basta de traiciones, de burlas. Es el momento de construir ese país del que nos sintamos todos orgullosos, y que sea no solamente el mejor país del mundo, que somos, pero también el mejor país del mundo para que nuestros hijos crezcan y se desarrollen. ¿Cómo ve, diputada, las candidaturas de los otros aspirantes presidenciales con menor oportunidad, pero que están ahí de alguna manera teniendo presencia y opinando? Eso es legítimo, eso es válido. Yo creo que el presidente Chávez llegará de segundo y algunos otros llegarán después que él. Pero esa es la forma como funciona un sistema que recurre al mecanismo electoral, así sea en condiciones muy adversas. Porque una cosa tenemos que tener claro: vamos a unas elecciones que no son ni limpias, ni justas, ni libres. Unas condiciones electorales donde una mayoría se enfrenta a un Consejo Nacional Electoral que ha seguido instrucciones del gobierno, y que en el pasado, como hoy, nuevamente demuestra que no cumple rigurosamente lo que establece la Constitución. Pero nosotros tenemos tres cosas: tenemos organización, tenemos movilización, pero por encima de todo, los venezolanos que queremos vivir en democracia y libertad, tenemos pasión, y con eso se superan todos los obstáculos que nos pone un régimen que ha dejado y que dejó de ser democrático hace mucho tiempo. Entonces la maquinaria de la unidad está allí para dar confianza al electorado. No, la confianza la da cada ciudadano con su participación y con la convicción de que absolutamente todos somos necesarios. No basta con ir a votar, hay que ir a votar, pero cada uno de nosotros tiene la obligación de defender y cuidar su voto. Los miembros de mesa, los testigos, las personas que son coordinadores, los que están entrenando al personal que va a estar dentro del centro, pero los venezolanos que van a estar afuera dando apoyo, siguiendo, acudiendo a los centros de votación y permaneciendo allí,
porque frente a un régimen como este, los votos se defienden dentro y fuera de los centros de votación, antes, durante y después de una elección. Yo confío en los venezolanos, yo confío en cada uno de nosotros, en que entendemos lo que está en juego el 7 de octubre. Yo lo he dicho antes, esto no es una contienda electoral, esto es una lucha existencial. Toda América Latina y el mundo entero tendrá sus ojos puestos dentro de 25 días en Venezuela, porque vamos a demostrar lo que somos capaces de hacer los venezolanos, cuando está en juego lo que queremos y en lo que creemos, porque de eso se trata de convicciones, de las convicciones más profundas. Eso es lo que está en juego y por eso vale la pena arriesgar la vida. El día de mañana vamos a mirar para atrás y vamos a decir, Dios mío, estos fueron los mejores días de nuestra vida. Y tú dirás, bueno, esta como que es masoquista. Yo digo que son los mejores días de nuestra vida porque son los días en los cuales cambiamos la historia del país. Y vamos a cambiar la historia de Venezuela y vamos a construir una página maravillosa de reencuentro, de respeto, de progreso, de superación, de libertad y de dignidad. De lo que estamos hechos los venezolanos, lo que le enseñamos a nuestros carricitos en la casa y queremos que nuestros dirigentes también representen. Esto es un país desesperado por referentes éticos y eso es lo que estamos construyendo. Muchísimas gracias, diputada. Gracias a ustedes y mucha fuerza. Gracias. Ya veremos que el 7 de octubre somos mayoría. Amigos de Noticias 24, les saluda Néstor González, quien estuvimos con la compañía de la diputada María Corina Machado. Muchísimas gracias.